Muchas gracias, su señoría. Un cordial saludo, su señoría. En contrario censo del ente acusador, la representación de víctimas, esta defensa técnica solicita se emita una sentencia absolutoria con respecto a la culpabilidad que, según el ente acusador, le asiste al señor. Mediante los presentes alegatos, esta defensa recalcará a su señoría las falencias investigativas en las que ha incurrido el ente investigador en el presente proceso, las cuales no se pueden inferir que la lleven a usted, señora juez, a un convencimiento más allá de toda duda razonable, como le exige el ordenamiento jurídico, de la culpabilidad y concurrencia del señor Heraldo en el tipo penal indicado por el ente acusador. Iniciando con lo manifestado por el ente acusador en el escrito de acusación, en el cual refiere que quien conducía la motocicleta el día 29 de octubre era el señor Jorge Bernardo Garzón Morales, de quien se logró establecer en la presente diligencia que ostentaba el lugar de pasajero o parrillero de la motocicleta, no de conductor. Aunado a lo anterior, su señoría, por el presente estrado desfilaron dos de los testigos del ente investigador, los cuales en la presente diligencia incurrieron en contradicciones latentes e incluso de forma espaciotemporal, lo cual me permite destacar algunas de las mismas, las cuales consisten en: el señor patrullero de tránsito González Aguirre, en este estrado del día de hoy, manifiesta que el lugar de los hechos es una vía que tiene como característica la forma recta, y el señor Alexis Cano, claramente, no solo en las diferentes diligencias rendidas ante el ente investigador, sino en la presente diligencia, manifestó que el hecho se presentó en una zona de características curvas. El señor patrullero manifiesta haber recibido de parte de mi prohijado una supuesta versión que está viciada desde todo punto de vista de ilicitud, su señoría, al calificar al señor como indiciado de la conducta punible y transgredir su derecho constitucional a guardar silencio, amparado en el ordenamiento constitucional, artículo 33, y en el artículo 29, cual le asiste al señor también como derecho fundamental el debido proceso. Seguidamente, su señoría, el señor Cano manifiesta ante el presente estrado haber sido colisionado por otra motocicleta que se encontraba en el lugar de los hechos, la cual brilla por su ausencia. En el respectivo informe técnico desarrollado por el señor patrullero González, lo cual nos permite inferir que el señor Cano cae de su motocicleta debido a la mencionada colisión de la otra motocicleta, según él, conducida por el señor Juan Pablo Delgado, quien de forma insólita aparece referido en la entrevista rendida por el señor Cano, aun cuando en su denuncia manifiesta, abro comillas, no habían transeúntes ni habitantes del sector ni ningún otro testigo, su señoría. Ahora bien, su señoría, ante el presente estrado se presentó de igual manera el perito Santiago Rivera Mejía, quien indicó claramente que en la motocicleta conducida por el señor Cano no se encontraron ningún elemento material probatorio de color rojo que permitiera inferir la colisión entre los automotores, al igual de explicar que si se hubiese dado el hecho de forma frontal, como lo manifiesta el señor Alexis, no solo en las declaraciones rendidas ante la Fiscalía, sino también aquí, su señoría, ante usted en este estrado el día de hoy y ante Medicina Legal, en la cual manifiesta: saliendo de una curva me encontré un carro de frente. Indica el señor perito Santiago Rivera, los resultados del supuesto siniestro serían otros, aún más gravosos. También, su señoría, hay que recordar que el señor Cano en la presente audiencia manifiesta que en el lugar de los hechos se encontraban aproximadamente 3 vehículos, contradiciendo la totalidad de las versiones surtidas en el presente proceso. Aunado a lo anterior, se evidencia una latente manipulación de la verdad procesal por parte de la presunta víctima, al ser referido como testigo presencial de los hechos por parte del conductor de la motocicleta al señor Juan Pablo Delgado, tal como lo manifiesta en la entrevista realizada, quien según él iba detrás de la motocicleta que él conducía, testigo que ni la policía de tránsito ni el ente investigador logra establecer en el lugar de los hechos ni traer ante usted, señora juez, para que dé fe de los mismos, dejando ver una clara manipulación por parte de las supuestas víctimas de la realidad esgrimida a usted, señora juez, realidad que a la luz de la presente defensa es solo una, la cual versa sobre la ausencia de responsabilidad de mi prohijado en la conducta punible tipificada por la Fiscalía General de la Nación. Tanto así que al haber desarrollado el respectivo informe de tránsito, el señor patrullero de la Policía Nacional, John Grajales Aguirre, no logra establecer las causas del mismo, teniendo que establecerlas en el numeral 157. Abro comillas, escuchar otras versiones. Labor la cual debía ser adelantada por parte de los diferentes investigadores, tal como se evidencia en la entrevista rendida al indicar el uniformado,
Preguntado. Teniendo presente lo plasmado por usted en el croquis, ¿a qué atribuye usted la causa del accidente? ¿Cuál es la hipótesis probable? Contestó. De acuerdo al croquis y a las versiones de los conductores, encontré que habría versiones encontradas. No se pudo establecer una hipótesis real del conductor que originó el accidente, motivo por el cual se solicita escuchar otras versiones de los conductores, su señoría. La comisión de los hechos, su señoría, denunciada por los señores Joan Alexis Cano y Jorge Bernardo Garzón Morales, es una más de las latentes denuncias instauradas sin fundamento fáctico que reposan en los anaqueles de los diferentes despachos judiciales. Denuncia a la cual se ve abocado un miembro íntegro y probo de la sociedad colombiana, de quien no existe reproche social alguno, lo cual se pudo evidenciar en su impoluto récord de legalidad al no tener ningún tipo de antecedente disciplinario ni penal hasta el día de hoy. De igual forma, señora juez, dicha denuncia permite evidenciar la ocurrencia de un daño, el cual esta defensa no está interesada en controvertir, toda vez que dicha consecuencia se da debido a la imprudencia de la misma víctima. Y aunque no se encuentre establecido taxativamente como un factor eximente de responsabilidad en el artículo 33 del Código Penal colombiano, es también obligación de esta defensa recordar que son muchas las causas que eximen de responsabilidad y no se encuentran expresamente establecidas en nuestro Código Penal. Situación la cual se da por la culpa exclusiva de la víctima, siendo esta, en palabras de Maceud, Henry, León, Tuc y André, en el Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictiva y Contractual, tomo 2, volumen 2, en la edición jurídica de 1964, en la página 3, la importancia de la conducta de la víctima en la determinación de la reparación de los daños que ésta ha sufrido no es nueva, pues ya desde el derecho romano se apreciaba en forma drástica la regla atribuida a Pomponio, según la cual el daño que una persona sufre por su culpa se entiende como si no lo hubiera padecido, su señoría, lo que condujo a un riguroso criterio consistente en que si la víctima había participado en la producción del daño, así su incidencia fuera de baja magnitud, en todo caso quedaría privada de reclamar. Principio semejante se observa también en otros sistemas jurídicos como en el derecho inglés, que aplicó el criterio de la contribution negligencia, que impedía que la persona que había contribuido total o parcialmente a la conducción del resultado dañoso se presentara ante la justicia a efectuar su reclamación, pues se consideraba que tenía las manos manchadas, su señoría. Aunado a esto, el Consejo de Estado acogió una modificación jurisprudencial relativa a la exigencia de imprevisibilidad e irresistibilidad de los hechos de las víctimas como causa de exoneración de responsabilidad en los regímenes de responsabilidad objetiva, y sostuvo que no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquella fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo, como fue en este caso, su señoría. Por lo antes expuesto, las presuntas víctimas, al omitir el debido cuidado sobre los bienes jurídicamente tutelados de sus conciudadanos y los propios mismos, al imprudentemente transitar, excediendo los límites de velocidad, situación que se evidencia claramente en las declaraciones rendidas por el señor Alexis Cano, conductor de la motocicleta, ya que indicó claramente que transitaba a más de 30 kilómetros por hora. De igual manera, su señoría, gracias a la explicación esbozada por el señor patrullero de tránsito, no se encuentra una razón lógica para que el señor invadiese el carril por el que transitaba la motocicleta en la que se desplazaban las presuntas víctimas, toda vez que se disponía a realizar un giro en una semicurva hacia el lado izquierdo, tal como le demuestran las fotografías y el croquis desarrollado por el policial. Imprudencia antes mencionada, exceso de velocidad de las presuntas víctimas, la cual de igual forma constriñe el Código Nacional de Tránsito en su artículo 55, al citar artículo 55, comportamientos del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les dan las autoridades de tránsito. Riesgo, el cual las víctimas, señora juez, al desconocer la actual normatividad, tal como se pudo evidenciar en las declaraciones del señor Alexis Cano, conductor de la motocicleta siniestrada, al transitar a 50 kilómetros por hora aproximadamente y exceder los límites de velocidad del área en el cual se encontraban, en la cual la velocidad máxima era de 30 kilómetros por hora, debido a sus condiciones, ya que es un sector residencial,
en el cual se encuentra el Colegio Liceo Mixto Malabar, y múltiples señales de reducción de velocidad debidamente plasmadas en el informe de Policía de Tránsito y manifestadas en la presente diligencia por el mismo policial de tránsito. En la entrevista brindada a los investigadores de la Fiscalía y en la presente audiencia se evidencia, de parte del señor conductor de la motocicleta, un desconocimiento por completo de las premisas establecidas en la Ley 769 del 2001, en su artículo 74 y 94, su señoría, el cual nos indica, artículo 74, reducción de la velocidad, lo cual quiero recalcar muy claramente, señora juez, ya que el señor fiscal hace relación también a que no hay razón a que redujera su velocidad. Los conductores deben reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en los siguientes casos: en lugares de concentración de personas y en zonas residenciales, en el cual se encontraba; en las zonas escolares, en el cual se encontraba; cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, el señor Cano muy bien aquí lo manifestó, no podía ver porque tenía un barranco de frente, al igual que en las diferentes entrevistas surtidas al ente investigador; y cuando las señales de tránsito así lo ordenen, aunado a ello, en aproximaciones a una intersección. Y el artículo 94, normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. En su inciso segundo dice, se deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. Ahora bien, independientemente de lo mucho que se hubiese podido divagar sobre el nexo causal del siniestro, enmarcándolo en el supuesto de un adelantamiento de un vehículo estacionado, el cual nunca se identificó, ni por las víctimas, ni testigos, ni por el uniformado, es claro que con el respectivo informe de tránsito y la versión surtida por los policiales, el señor transitaba por su correspondiente vía, su señoría, y tenía la prelación sobre la misma. Es más, siendo plasmado dicho vehículo en el respectivo croquis en el carril que le correspondía. Seguidamente, no comprende esta defensa la asimilación del ente acusador del desarrollo de una actividad como la es la manipulación o conducción de un vehículo automotor, actividad la cual se ha establecido ampliamente como de alto riesgo o peligrosa, con un presupuesto de confianza en la conducción vehicular, toda vez que, como claramente lo ha expresado Arturo Valencia Sea, quien precisa que se entiende como actividad peligrosa aquellas en que se emplean máquinas, instrumentos, aparatos, energía o sustancias que ofrecen riesgos o peligros en razón de la instalación de su propia naturaleza explosiva o inflamable, de la velocidad de las energías que conduzca o de otras causas análogas. En concordancia, en cuanto al punto de vista de los doctrinantes, Javier Tamayo Jaramillo define la actividad peligrosa como aquella que, una vez desplegada, su estructura o comportamiento genera más probabilidades de daño y de las que normalmente está en capacidad de soportar por sí solo un hombre común y corriente. Esta peligrosidad surge, su señoría, porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables, lo cual lo pudimos determinar en el exceso de velocidad del señor Alexis Cano, o imprevisibles debido a la multiplicación de energía y movimiento, a la incertidumbre de los efectos de fenómenos o a la capacidad de destrozo que tienen estos elementos, que pueden incidir en el hecho que aquí se trata. Asimismo, el Consejo de Estado, en sentencia del 13 de septiembre del 2001, establece que una actividad peligrosa se presenta cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesiones en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos, peligro a que ellos mismos accedieron y generaron al conducir en exceso de velocidad en una intersección o curva, su señoría, sin tener visibilidad, como lo manifestó el señor Cano. Son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y, por lo tanto, solo puede ser establecido por el señor juez en atención a las circunstancias particulares del caso. Señoría juez, para culminar, de esta manera, esta defensa le solicita se dicte un fallo absolutorio que libere de toda responsabilidad por los hechos acaecidos a mi prohijado, ya que se ha demostrado la falta de sustento probatorio con que cuenta el ente acusador, las inconsistencias en las versiones dadas por las supuestas víctimas y la ausencia de culpabilidad que, en palabras de Jorge Santos Ballesteros, consiste abro comillas, la existencia de un estado anímico reprochable de un sujeto de derecho, disculpe su señoría, la existencia de un estado anímico reprochable de un sujeto de derecho por su obrar antijurídico en perjuicio de otro sujeto,
que excita la reacción del ordenamiento jurídico para la defensa del derecho ofendido. En estos momentos, su señoría, nos encontramos ante una situación en la cual no hay un juicio de reproche probable para el señor, ya que no se demostró su concurrencia ni su imprudencia a título de culpa en los hechos que la Fiscalía endilga el día de hoy, su señoría.